Hay dos cosas que siempre me apasionaron: las novelas de detectives y las historias de viajes en el tiempo. Quizás por eso me convertí en arqueólogo. Reconstruir el pasado muchas veces es como reconstruir la escena de un crimen. La más pequeña evidencia puede tener infinitas interpretaciones. Siempre que estoy en una excavación, trato de imaginar cómo era ese lugar hace muchísimos años, ponerme en la piel de una persona de esa época. Ese es mi trabajo, mi oficio. Y todo oficio tiene algo que lo hace especial. Cada hallazgo trae una pregunta que se puede contestar cientos de años después y que puede ser el comienzo de una gran historia. Daniel, ¿qué es la estratigrafía? Vení, mira. A ver. Mira, cuando un objeto de la vida cotidiana es descartado, se rompe o sufre simplemente el descarte, con el tiempo suele ser sepultado o se sumerge en el agua o es desplazado de su ubicación original. Y después, bueno, el viento, la lluvia, el pisoteo, la gente que le camina encima, las obras que se realizan lo van enterrando y se van formando, ¿ves?, una serie de capas, de estratos, uno encima del otro, que es una sucesión que puede ser leída o interpretada. O sea que debajo del suelo de la ciudad hay una serie de capas donde se puede hacer investigación arqueológica. Correcto, exactamente. La superposición de estratos es el concepto básico de la arqueología y por eso es habitual ver a los arqueólogos excavando en el suelo. Cuanto más profunda es la capa, más antiguos son los objetos que pueden llegar a encontrar. Bueno, vos sabés que hubo un famoso Principio de Steno, que fue un naturalista en el siglo XVII, que llegó por primera vez a la siguiente conclusión que hoy nos podría parecer obvia. Cuanto más antiguo es un objeto, está enterrado a mayor profundidad. Cuando menor es la profundidad, es más nuevo. Esto no siempre es necesariamente así, pero es el principio básico de la arqueología. Por lo general es así, digamos. Vos sabés que justamente estaba pensando hoy el usar el oficio de arqueólogo para hablar de otros oficios. ¿Vamos a hacer arqueología de los oficios? Correcto, y para eso elegí un oficio muy especial. ¿No te parece que tengo mucha barba? En la actualidad el oficio de barbero está asociado con la estética, pero hace 400 años estaba íntimamente asociado con el cuidado de la salud. El barbero, también llamado sangrador, espadero o cirujano, era una especie de médico del pasado. Entre sus especialidades, efectuaba sangrías, sacaba muelas, extraía forúnculos, ponía ventosas y si le quedaba tiempo también afeitaba. Del oficio de barbero no quedan muchos restos materiales, solo algunos recipientes y unos pocos instrumentos quirúrgicos muy rudimentarios, que debían causar más dolor que efectos curativos. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Daniel, mucho gusto. Bienvenido, Daniel. Lo que sí queda es la historia de don Jerónimo de Miranda, quien, según las actas del 20 de mayo de 1589, era el único sangrador y flebótomo de la ciudad.
Miranda ejercía su oficio en Buenos Aires solo de paso, ya que su objetivo era llegar a las minas de oro y de plata del Alto Perú. Como su trabajo era muy mal pago y el cabildo se negaba a asignarle ayuda económica, en 1607 su rastro se perdió y la ciudad se quedó sin su único barbero. Barbería, buenas tardes. Sí. Sí, señor. Sí, ese es el precio. Bueno, lo esperamos. Es fantástico pensar que en el siglo XVI había un solo barbero en Buenos Aires que no cobraba y que además la comunidad pedía a gritos que no se fuera porque él se quería ir probablemente a algún lugar donde tuviera más futuro. Pero bueno, pero no cobraba absolutamente nada el barbero. Por eso se quería ir y el misterio es que poco tiempo después la sociedad de Buenos Aires está pidiendo a gritos que venga un barbero a Buenos Aires porque no hay ninguno. Y el misterio está precisamente en que no sabemos qué pasó. Probablemente se fue a algún lado. La arqueología es un campo del conocimiento que trabaja con los objetos materiales que quedan del accionar del hombre en el pasado o con todos los objetos naturales sobre los cuales actúa o que quedan como resultado de la vida cotidiana de la sociedad a lo largo del tiempo. Pero el trabajo del arqueólogo no es únicamente el encontrar los objetos o limpiarlos, restaurarlos, clasificarlos, sino la interpretación, el proceso de inferencia que se hace a partir de ellos. Los objetos no se encuentran al ser excavados de manera aislada, se encuentran en un contexto, se encuentran en un entorno, se encuentran unidos y relacionados entre sí, en vertical y en horizontal. Ese interjuego de los objetos es el que nos permite dar explicaciones sobre las conductas del hombre en la historia. Fíjate, espera. ¿Ves acá? Es un pequeño objeto extraño. Es algo que se llama escarpia en la construcción. Se clava en la pared para sostener un caño. Esto ya habla de un sistema constructivo que utilizaba caños pero por fuera, no por dentro de las paredes. Estamos bien en los principios del siglo XX o los finales del XIX, sosteniendo los caños por afuera de la pared. Entonces se martillaba de este lado, en esta parte de abajo, y el caño entraba acá. Esto hoy sería impensable porque el caño se rompe. Desde hace años comparto la arqueología con la arquitectura. Y si hay algo que me entusiasma, es cuando esas dos pasiones se juntan en una misma investigación. El oficio de constructor no debe haber sido fácil en la antigua Buenos Aires. No había demasiados materiales ni herramientas, y el terreno presentaba muchas dificultades. Había que adaptarse a un entorno en el que el hierro y la madera eran considerados elementos exóticos, y en donde el barro y la paja eran los recursos más disponibles. Buenos Aires al principio empieza con cerca de 70 personas, o sea, es muy simple. Es un campamento grande nada más. Después ya ha pasado unos 20 años, hay más o menos 1000 personas, para lo cual ya hay que organizar una serie de cosas, entre ellos vivienda, pero la vivienda que podían organizar es un rancho. Un rancho como se hace en cualquier lugar del mundo, donde hay agua, barro y paja, que eran construcciones rectangulares o cuadradas, y se manejaban con palos. Tampoco había madera aquí. Cuando tuvieron que hacer en el siglo XVII construcciones de una cierta envergadura, tenían que traer las maderas desde el Paraguay.
Hola Carolina, ¿en qué andas? Mira, estoy buscando información sobre las herramientas que se usaban en los antiguos oficios de Buenos Aires. Y la verdad, como verás, estoy consultando bastante bibliografía. Sí, la verdad que asusta. Bastante, sí. Pero vos sabés que es interesante porque en la arqueología los objetos pueden llegar a decirte cosas excelentes, increíbles, insólitas, a veces inusitadas, pero el respaldo documental es fundamental para todo esto. Sí, es que en realidad en algún sentido la arqueología y la historia tienen el mismo fin, ¿no? O sea, el estudio de la conducta humana, de la vida social de los pueblos a través del tiempo. Lo que pasa es que las fuentes que utilizan son diferentes. Precisamente porque la historia trabaja sobre el registro escrito, sobre los documentos, la arqueología sobre los restos materiales, los objetos y su dispersión, pero todos trabajan sobre el pasado. ¿Pero por qué? ¿Encontraste algo? Mira, encontré un montón de información y algo que te va a interesar especialmente. Mirá esta imagen. Te resulta familiar, ¿no? Sí, sí. Fíjate la pasión con que ese hombre está excavando la tierra. ¿Te suena? Sí. Mira, acá hay alguna otra cosa más, ¿eh? No, vamos, sigamos así. A ver qué es. Para mí es un clavo, siglo XIX, posiblemente inglés, cortado, se cortaban con unas máquinas que cortaban la planchuela. Y fíjate, es interesante porque la cabeza no es la original, sino es una cabeza que el herrero le volvió a soldar, es decir, un clavo que debe haber sido reusado. Y me da la sensación que desde aquí, desde la mitad para allá, no es el mismo clavo, es otro. Es decir, claro, que el herrero reusó el metal porque el hierro era un material realmente valioso. Entonces necesitaba un clavo más largo y simplemente le soldó, por calentado y golpeado, toda esta parte hasta acá, que no es original. Bueno, es un buen ejemplo de cómo se hacían las cosas, ¿no es cierto? Cuando se hacían a mano, se hacían de a uno, y además la dimensión del clavo da una idea de la dimensión de la viga que debió haber tenido la casa, probablemente, pues, en la cual fue utilizado. Hoy en día quizás no haya nada más común, nada más habitual que un clavo. Pero el clavo tiene una larguísima historia. No es un invento reciente, pero se empiezan a utilizar en forma habitual recién en el siglo XIX. Los clavos antiguamente se fundía el hierro dentro de un molde y se los hacía de a uno. Se los martillaba, se los trabajaba. Recién hacia 1820 se inventa una primer máquina para cortar los clavos de una plancheta e ir haciendo clavos rectangulares. Eso fue un logro que simplificó la construcción en el mundo en forma impresionante. Pese a eso, el clavo que nosotros conocemos hoy, el clavo redondo, recién entra en el siglo XX, bastante avanzado, 1910, hecho a partir de un alambre estirado, cortado y una máquina que le hace la cabeza. Es decir, incluso objetos tan simples como un clavo pueden tener una historia extremadamente compleja. ¿Cómo fue la primera arquitectura, la primera construcción, las primeras herramientas que se utilizan para construir esa primer Buenos Aires? Las herramientas eran muy simples, o sea, en Callastá, en Santa Fe algunas se encuentran, hachas, martillos, cinceles, no demasiado más. Una construcción en ese momento se hacía con tierra pisonada, tapia, que se hacía entre dos encofrados y se apisonaba, y el pisón en una madera. Es decir, que de alguna manera se amoldaban a la realidad de un territorio y a sus posibilidades. No tenían ninguna otra posibilidad. Nadie iba a traer desde lugares lejanos materiales, lo que tenían eran armas. Podrían traer asadones o alguna cosa así, pero no mucho más. Los materiales que usaban, por ejemplo,
el hierro era una cosa exótica y solamente se manejaba con el ingenio. Lo que pasa es que esa gente necesitaba estar dotada de mucha capacidad de reacción frente a pocos elementos. No sé si hoy los comprendemos, porque se tenían que arreglar con lo que encontraran. Si no, no sobrevivían. Los restos que encontramos los arqueólogos generalmente están rotos y dispersos por distintos lugares. En este punto es fundamental el trabajo de las restauradoras. Ellas son las encargadas de armar el rompecabezas y así ayudarnos a reconstruir una historia fragmentada. El trabajo de un conservador, restaurador profesional en un equipo de arqueología urbana es muy importante, ya que su atención se centra especialmente en la materialidad del objeto, no en su dato histórico, sino en tratar de cuidarlo durante todo el proceso. El restaurador trabaja tanto en el sitio, tratando de minimizar el impacto post-excavatorio que sufren los objetos cuando salen de la tierra, cuidándolos, ya que, por ejemplo, un objeto dentro de la tierra está con una humedad, falta de luz, falta de oxígeno, y luego cuando sale se produce un shock en el material, especialmente en los materiales más porosos, los materiales orgánicos. Entonces, la tarea del restaurador es centrarse en cuidar ese objeto hasta su depósito provisorio. Desde la excavación, los objetos son trasladados al laboratorio, que es acá en el Centro de Arqueología Urbana. El restaurador también debe supervisar ese traslado, porque los objetos pueden sufrir daños mecánicos. Una vez en el laboratorio, se hace una limpieza de todo el material, porque es necesario poder ver el objeto para que los arqueólogos lo puedan analizar. En el caso de la losa, por ejemplo, que está acá, se ha limpiado con agua corriente y luego se realiza la reconstrucción de la forma con un adhesivo. Los adhesivos que se usan en restauración tienen que ser reversibles, es decir, plausibles de ser retirados si se comete una equivocación o para futuras intervenciones de mejor calidad hay que tener en cuenta eso. En este caso se ha pegado una losa de origen inglés, luego hay que tener mucho cuidado de que no haya rebabas, restos de adhesivos, y en el caso de un objeto frágil como este es muy importante su embalaje. La arqueología urbana nos obliga a encarar los trabajos de manera interdisciplinaria. Por suerte, siempre hay amigos dispuestos a dar una mano. Desde geólogos, zoólogos, botánicos, agrónomos, químicos, geomorfólogos, hasta especialistas y técnicos en actividades como la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo. Algunos de estos profesionales nos ayudan, por ejemplo, a estimar algo tan fundamental como la datación del tiempo. El parámetro único que se utiliza para los fechados es AP, que significa años antes del presente. Ese presente es el año 1950, momento en que se obtuvieron los primeros resultados fechados de alta precisión, debido al descubrimiento del método del carbono 14. Por supuesto que no cualquier objeto puede ser analizado con cualquier método. Cada uno se aplica sobre un tipo de material y resulta útil para un periodo de tiempo determinado. A los arqueólogos nos obsesiona la datación. Con el tiempo, los objetos depositados o olvidados sobre la superficie tienden a ser sepultados, sumergidos o trasladados de su locación original. Los arqueólogos construimos interpretaciones a partir de un universo que reúne objetos y contextos. El paso del hombre, la actividad humana, todo ayudó a que objetos como este, una basinica encontrada en un pozo de basura en San Isidro, hayan sido destrozados y enterrados. Estos objetos van quedando estratificados, van quedando en niveles superpuestos, que son los que nos permiten, en primera instancia, reconstruir esa secuencia temporal en la cual ubicamos los objetos. Los objetos están en un contexto, están puestos en un lugar en el espacio, aunque sea bajo tierra,
Hoy los encontramos, a veces con bastante trabajo, se restauran, se estudian, se analizan y se interpretan en función no solo del objeto, sino de la relación de este objeto con todos los demás, junto con los cuales se encontró en el estrato vertical en el cual pudimos ubicarlo. Las construcciones eran precarias, cualquier tormenta de estas que cada tanto aparecen en Buenos Aires terminaban desarmando las cosas y las volvían a rearmar. Tampoco se hacían demasiado problema, era la naturaleza del momento. Hay toda una serie de elementos que hace que la casa sea endeble, hasta que en el siglo XVII y algo del XVIII se empiezan a cocinar ladrillos y tejas. Los techos al principio eran techos de paja. Los ladrillos permitían una cosa muy diferente, una construcción mucho más sólida. Se pegaban en esa época, se pegaban con barro, hasta que fines del XVII, principios del XVIII, aparece la influencia de los jesuitas, especialmente con la posibilidad de construcción de bóvedas y cúpulas. El más importante logro cultural desde que el hombre vive en sociedad, sin ningún lugar a dudas, son las ciudades. Y hablando de arqueología, de objetos y de ciudades, vamos a lo que son mis objetos favoritos y que además es el objeto del cual existe mayor cantidad en nuestra ciudad. Algo tan simple y sencillo como el ladrillo. Este tipo de ladrillos, los ladrillos de máquina que comienza a fabricar la revolución industrial y fracasan en nuestro medio, no son viables porque la mano de obra pampeana es muy barata y las fábricas en el siglo XIX tienen que cerrar, son reemplazados por la continuidad del ladrillo colonial, estos enormes ladrillones, fines del XVIII. Y este es un ladrillo de 1910. Ya se había reducido en el 50%. Un ladrillo hoy en día tiene este tamaño. Es decir, lo que no se pudo abaratar con la producción, se abarató con las dimensiones y con el costo del material. Esto simplifica el traslado, esto abarata los traslados y abarata también el trabajo que hace el albañil al trabajar con una sola mano y poder trabajar al doble de velocidad que si trabajara con dos manos. Y eso puede ser leído, puede ser interpretado. ¿Cómo se colocaron? ¿Quién los colocó? ¿Quién fabricó estos ladrillos? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué están puestos de manera distintas? Esto es lo que llamamos arqueología vertical, una arqueología del espacio construido que es similar, pero es distinta de esa arqueología de excavación del piso hacia abajo. En una ciudad donde todo está por hacerse, son imprescindibles desde un barbero hasta un sastre, un constructor, un carpintero y un herrero. En los primeros años, quienes ejercieron estos oficios fueron en su mayoría artesanos españoles, que al llegar a América intentaron organizarse del mismo modo que lo hacían en Europa, en gremios. Pertenecer a un gremio le daba al artesano un lugar respetado en la sociedad, pero no todos los oficios eran realizados por artesanos agremiados. Por ejemplo, muchos construían sus propias casas sin recurrir a un arquitecto, un maestro de obras o alarife, incluso sin ser albañiles. Es decir, que podríamos encontrar como una relación entre el desarrollo económico, el modelo económico imperante, la tipología constructiva, las posibilidades y los oficios, ¿verdad? Ahí aparece una cosa muy importante, que es el inmigrante, que trae una cantidad de oficios iguales que los que tenían en Europa. Rápidamente se amolda a las circunstancias y se producen las mismas cosas, no en industrias, sino en una artesanía. Las puertas cambian. Las formas de un interior, por ejemplo, ya en 1830, por ejemplo, empieza a aparecer el contramarco en las puertas. Y uno ya ve, algo que se había usado de fines del 18, el empapelado en las paredes. Y ve los cielos rasos de tela.
O sea, había un cielo raso. Y en las casas principales, como la de Mariquita, por ejemplo, el cielo raso está pintado. También tenía un sistema de agua que fluía, o sea, que distribuía el agua a las tinas, como le llamaban, por el interior de la casa. Es decir, que ya para después, algunos años después de la Revolución de Mayo, tenemos un conjunto de profesiones o de actividades, el plomero, el ebanista que va a estar haciendo no demasiado carpintero, plural, algunos. Algunos. Sí, sí, había avisos de decoradores. Sí. Decoradores, sí, sí. Pintores. Pintores, sí, sí. Pero en clave europea, o sea, son inmigrantes, no son... Después, o sea, surgirán los aprendices de acá y después surgirán los artesanos especializados de acá. Lo que siguió es una mezcla, porque la gran masa de las construcciones no necesitaba de esos refinamientos, ni los podía pagar. O sea, hay como calidades de construcción en función de los recursos económicos. Los restos de cultura material pueden darnos muchos indicios sobre la sociedad del pasado. Para analizarlos y comprenderlos, existe un método específico de trabajo, la inferencia. La inferencia es el corazón de la actividad arqueológica. Mediante este proceso, logramos conectar los objetos con una información que no está contenida en ellos. ¿Cómo hacemos nuestros procesos de inferencia? ¿Cómo interpretamos estos objetos del pasado? Acá tenemos una colección muy linda de objetos relacionados con oficios. Los martillos. Una cosa muy simple. Y resulta interesante verlos porque cada uno de ellos cumple una función diferente. Un martillo de chapista, curvo, para poder trabajar en un auto. 100 años antes, alguien fabricaba barriles con un martillo de madera con el cual no se puede hacer fuerza porque se rompe, con sus paredes con diferentes grados de inclinación. O un martillo de un picapedrero que posiblemente trabajaba o la barría en una cantera extrayendo mármol y piedra, que probablemente era tan modesto, era tan pobre que se le gastó el martillo y tuvo que conseguir un herrero para que le rehaga la parte de adelante y poder seguir trabajando. Incluso encontramos objetos que fueron usados como, este caso es un martillo totalmente artesanal, un herrero que necesitó un tipo de martillo con una forma muy especial que el mercado no le daba, no tenía dónde comprarlo. Entonces, con algunos fragmentos de hierro viejo, simplemente se lo hizo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Toda actividad humana en el pasado persiste en el presente y podemos conocer nuestra historia olvidada. Podemos conocer los sucesos más trascendentes a partir de lo que nos dicen los objetos. Dar cuenta de que la población afroamericana desempeñó un rol muy importante en nuestra historia? Hola. Hola, Caro. Hola, Daniel, ¿dónde estás? Estoy volviendo de una excavación. Si te fijas, ese túnel que se ve ahí, fíjate que está también interrumpido. Ahora, te hago una pregunta. ¿Estos túneles en sí para qué se hacían?